Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos cuantos habéis dejado de lado esta tarde casi primaveral para venir a alimentar vuestro conocimiento con el saber de nuestra conferenciante. Digo alimentar porque así es mejor enmendar, así mejor enmendamos la errata de nuestro anuncio, en el que avisábamos que hasta ahora estaríamos comiendo. Espero que no hayamos inducido a alguna presencia con un esperado buffet libre. Estamos en vísperas de unas fechas en las que vamos a ejercitar la única acción que en democracia parece ser se la adjudica a los gobernados. En Sociedad Civil Navarra creemos que nuestro derecho y deber es estar enterados y transmitir nuestra opinión a quienes hemos elegido para gobernarnos, más si, como sucede con excesiva frecuencia, aquello que motiva nuestro voto queda lejos de la acción política, aun cuando sea quien ostenta el gobierno aquel a quien elegimos. La demagogia es el auténtico cáncer de la democracia y hoy día este cáncer, gracias a las redes sociales, está mucho más presente. Prometer en campaña lo imposible es práctica habitual, abusando del lógico desconocimiento técnico de aquellos a quienes van dirigidas sus acciones de gobierno sobre la viabilidad de cuanto prometen. La economía es el sostén que hace posible o imposible tanta promesa, y bien es sabido, como un popular refrán dice, que cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Hoy tenemos con nosotros a una ilustre economista que nos va a dar luz sobre este importantísimo factor a la hora de juzgar las promesas electorales, que es principio deberán ser fundamentales a la hora de decidir nuestro voto. María Jesús Valdemoro da continuidad a nuestro ciclo de charlas coloquio con el sugestivo tema Marcando el rumbo de la economía navarra de futuro. María Jesús Valdemoros es licenciada en Economía y máster en Economics and Finance por la Universidad de Navarra y cuenta con un Executive MBA por el Instituto de Empresa, centro en el que posteriormente también colaboró como docente de Economía. Inició su andadura profesional como consultora de la empresa Soluciona en Madrid, actualmente Indra. 2 años después pasó a formar parte del equipo de investigación del profesor Juan José Toribio en el IS Business School, al que perteneció durante 3 años realizando trabajos de investigación y elaboración de material docente. Compaginó esta labor con colaboraciones con el Círculo de Empresarios en el Departamento de Economía Cuantitativa, departamento que pasó a dirigir en el año 2005 tras dejar IS. En 2008 fue nombrada directora del Departamento de Economía del Círculo de Empresarios, puesto que ocupó hasta el año 2011. En esa fecha fue nombrada directora general de Política Económica e Internacional en el Gobierno de Navarra, cargo al que incorporó la responsabilidad de la política empresarial en la reestructuración del Gobierno en el año 2013. Durante esta época, que terminó en 2015, también fue consejera de Sodena y presidenta de CEIN. Desde entonces ha simultaneado actividades de consultoría con la participación en el Consejo Asesor de una PYME. Asimismo, ha seguido con su actividad docente, iniciada en el 2003 como profesora asociada en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III. En la actualidad, compagina estas actividades con la docencia como profesora asociada en la Universidad de Navarra, colaboradora docente de Economía en IS Business School y profesora visitante de Midland Atlantic Business School. Estoy seguro que vamos a disfrutar de su exposición y es ella quien la protagonista de la noche. Gracias. María Jesús. Bueno, voy a levantarme. Prefiero dar la conferencia así para también hacer alusión a la pantalla. Bueno, gracias Jesús por la presentación y gracias también a Sociedad Civil Navarra, bueno, pues por invitarme a compartir con ustedes las reflexiones que tengo en la cabeza y que me gustaría transmitir hoy esta tarde. He añadido alguna cosita más al título, ¿vale? Entonces, marcando el rumbo de la economía navarra de futuro, cómo navegar en medio de la revolución tecnológica. Ya vamos a ir descubriendo el porqué. Fíjense, para empezar, sí me gustaría que piensen un momento esta pregunta. Si creen que los niños de hoy vivirán económicamente mejor que la de sus padres. Fíjense, esto mismo se ha preguntado Pew
que es un centro de investigación, lo ha preguntado desde Estados Unidos, desde Washington, a varios países, casi todos países desarrollados, y fíjense que las respuestas prácticamente en todos los países es que los niños vivirán hoy, en el futuro, peor que sus padres. En España el 70% de los encuestados. Claro, esto es pesimista y descansa en este concepto, en el concepto de la desigualdad. O sea, hoy la desigualdad, fíjense que esto es un gráfico de The Economist, donde lo que nos dice aquí es que el 1% de la gente que tiene una renta mayor posee ya la mitad de la riqueza del mundo. La otra mitad de la riqueza del mundo lo tiene el 99% restante. Claro, esta parte pesimista, descansado en esta parte de desigualdad, básicamente lo que muestra es un descontento hacia los estamentos políticos, sociales y económicos, los que conocemos tradicionalmente. Me referiré a tres cuestiones. La primera, la desconfianza hacia las grandes empresas. Gallup, que es otro centro de investigación, también preguntó a principios de siglo, en el 2001, una encuesta que se hizo en Estados Unidos, cómo satisfecho estaba el ciudadano o cómo confiaba en las grandes empresas. A medias. La mitad de la gente decía que confiaba en las grandes empresas, la otra mitad que no lo hacía. Hoy esa desconfianza también ha cambiado, pero ha cambiado a peor. El 60% de los encuestados hoy dice que hay una mayor desconfianza en las grandes empresas. Un dato. 6.000 empresas en el mundo que facturan alrededor de más de 1.000 millones de dólares concentran el 66% de los beneficios corporativos en el mundo. Esas grandes empresas, claro, si tienen poder de mercado, lo que hacen es pueden poner precios más altos o márgenes de beneficios más altos. ¿Cómo impacta esto? Bueno, pues en las rentas más pobres, los de quintil por debajo del 20%, los más pobres, ese poder de mercado ha mermado esas rentas en un 15%. Eso es lo que dice ese gráfico y además en bastantes países. Un estamento en el que también se está desconfiando es en el de los expertos. Y el Brexit es un gran ejemplo de esto. No hay ningún informe, ninguno en el Brexit, de ningún experto que dijera que es bueno salirse de la Unión Europea. Ninguno. Sin embargo, millones de votantes votaron pro salida de la Unión Europea. Y aquí ven cómo las opiniones de gente profesional prefieren que la gente confiar en esta gente. Si es pro permanencia, la gente no confía en los expertos, sobre todo la gente pro Brexit. Es más, hay otro grupo, ¿no? Más grupos de gente experta, académicos, economistas, organismos internacionales, representantes de ONG, el Banco de Inglaterra, think tanks, que veo aquí gente, bueno, pues que eran mucho más proclives sus informaciones a permanecer, y los ciudadanos que querían permanecer confiaban más en estos grupos que los que querían dejar la Unión Europea. Es decir, hay una desconfianza también hacia los expertos hoy en día. Claro, hay políticos que han sabido capitalizar este descontento. Trump, en varios de sus discursos, él dice: no hagáis caso a los expertos, no saben, yo sé lo que puedo hacer y cómo tengo que hacerlo. Y reniega de los expertos. Claro, ¿esto qué ha favorecido? Pues el auge de los populismos. Y principalmente en la última parte, tanto de derecha como de izquierda. Claro, los populismos se caracterizan como, bueno, pues una retórica antisistema. Es decir, esto es, la retórica puede ser, bueno, hacia ciertas críticas al sistema por parte de los partidos tradicionales o la totalidad de los partidos, y estos, los partidos, los más oscuros, los partidos populistas. No nos gusta el sistema, no queremos el sistema.
también prefieren la protección económica, es decir, el aislamiento. Prefiero quedarme en mi casa, en mi país, lo que pasa en el resto del mundo me da un poco igual. Y sin pacto me da un poco igual. Y claro, y además hacen políticas cortoplacistas. Claro, esto de pensar en las generaciones futuras, a mí lo que me importa es hoy. Me importa principalmente el voto de hoy. Claro, esto es un riesgo, porque los partidos tradicionales hoy compiten con políticas de estas, que son muy jugosas para el corto plazo. Ojo que los partidos tradicionales no se metan a competir solo en políticas de corto plazo y dejen de hacer las políticas de medio y largo plazo, esas que piensan además en las generaciones futuras, porque llegan las generaciones futuras. Claro, esta cuestión de los populismos ha puesto de manifiesto la tercera crítica al sistema, que esta sí es global, que es la desafección por la democracia. Y fíjense, aquí hay determinados países, Australia, Gran Bretaña, Holanda, Nueva Zelanda, y aquí tienen personas que contestan a la encuesta si les parece la democracia esencial vivir en ella para crecer, para convivir. Las generaciones que nacieron en los 30 dijeron sí, es relevante, pero las generaciones que han nacido en los 80 les parece menos relevante vivir en democracia. Y además, si les parece que es un sistema malo o muy malo, fíjense que conforme la cohorte de edad es más joven, el que les parezca el sistema democrático un sistema malo está a la orden del día. Es decir, ya no es una desafección que escuchamos en los medios de comunicación contra las grandes empresas, contra los políticos. No, es contra el sistema de convivencia que ha sido la democracia. Claro, la crisis ayudó muy poco a este concepto. La crisis que hemos pasado recientemente, que además ha durado en Europa 10 años. Ha sido bestial. Yo la pregunta que me hago cuando veo este tipo de encuestas, o sea, ¿realmente estamos tan mal? O sea, ¿realmente este pesimismo está fundado en razones que puedan perdurar en el tiempo? Esto es el crecimiento de la población desde 10.000 años antes de Cristo hasta los días de hoy. La población, cuando crece de manera exponencial, porque durante mucho tiempo en la historia la población apenas crecía. Cuando crece de una manera exponencial es a partir principal de la revolución industrial. Ahí hay un crecimiento de la población enorme. O sea, en 1800 vivíamos en el mundo 1.000 millones de personas. En 1930, 130 años después, 2.000 millones. 100 años después, cuando lleguemos aproximadamente al 2040, estaremos en la Tierra 9.000 millones de personas. O sea, esto es espectacular. O sea, en 100 años, 7.000 millones de personas. Claro, ¿esto por qué es? Porque es que ha aumentado la esperanza de vida. El crecimiento aquí es un crecimiento exponencial de los últimos años. Hoy, la esperanza de vida desde hace 70 años ha aumentado 26 años. ¿Qué significa esto? Que si nosotros vivimos 12 años, no pasa 12 meses, perdón, si vivimos 12 meses, si la vida pasa durante 12 meses, no quiere decir que nos acerquemos a la muerte en 12 meses también. Nos acercamos a la muerte en un tiempo un poquito más corto. Es decir, la esperanza de vida lo que ha provocado es el mayor éxito de la humanidad, que seamos capaces de vivir más. Y además los sanitarios cada vez dicen que viviremos cada vez mejor. Con lo cual, este es el primer gran éxito de la humanidad. El hombre es capaz de vivir más. Hoy ya han nacido muchos niños que dicen que van a vivir prácticamente más de 100 años. Esto era impensable hace unos años. Y además, la producción, lo que consideramos la riqueza probablemente más material
del mundo, de los países, el PIB también ha crecido espectacularmente a partir de la revolución industrial. No sé si en la sala habrá algún historiador, puede parecer un sacrilegio lo que estoy diciendo, pero es que no ha habido en otro momento de la historia de la humanidad un momento que cambió tanto el bienestar de la gente. No, los romanos, los bárbaros, ninguno. O sea, el abuelo, el padre y el nieto en aquellas épocas vivían prácticamente igual. El verdadero cambio se produce a partir de la revolución industrial, donde la producción crece de manera espectacular. Este es un gráfico donde aquí tienen la esperanza de vida y aquí tienen el PIB per cápita. Los colores de las bolitas corresponden a distintos continentes en el mundo. Lo que voy a hacer es ir pasando este gráfico, avanzando en el número de años, en el año en el que nos movemos. Van a ver como todas las bolitas, el tamaño se refiere a la población, todas van evolucionando hacia la derecha. Es decir, el mundo está mucho mejor que hace 100 años. Y esto pasa en 1915, 1930, las bolitas siguen creciendo, 1945, 1960, 1975, 90, 2005 y 2018. O sea, hoy vivimos un crecimiento en el mundo espectacular, el mayor de toda la historia. No hay parangón del crecimiento. Y hay más datos. La pobreza se ha reducido también espectacularmente. En los últimos 20 años, 600 millones de personas, 600 millones, principalmente en China e India, han salido de la pobreza. La población hoy es prácticamente una población alfabetizada. Ha disminuido mucho el número de analfabetos en el mundo. La mortalidad infantil también se ha reducido mucho, incluso en los países más pobres, que es los que he representado aquí. La República Centroafricana también ha reducido y es el país con la peor esperanza de vida del mundo. No llegan a 50 años en la República Centroafricana. También estamos frente al mayor periodo de paz. Desde 1946, esto es el número de personas fallecidas por cada 100.000. Hoy, esos conflictos bélicos, tendremos otros y de otra naturaleza, pero hay muchas menos muertes que hace 70 años. El precio, gracias a la productividad, el precio de productos esenciales, como el trigo y el maíz, también ha caído. Y además, oye, podemos dedicarnos también más al ocio. O sea, no tenemos que trabajar tantas horas para tener una vida relativamente digna. Es decir, los últimos años, los 75 últimos años, han sido un desarrollo espectacular. Y no solo en el bienestar material, que es el PIB, lo que produce un país, sino en un desarrollo histórico del ser humano, con indicadores sociales que también tienen esta curva exponencial. Claro, ¿cómo hemos conseguido esto? Pues fíjense, el siglo pasado, hasta 1950, fue un siglo lleno de calamidades. Esta es una foto de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y de la Gran Depresión. O sea, la gente se mataba en el campo de batalla. Claro, justamente para revertir esto, ¿qué hizo la sociedad? Pues decidió pactar, hacer un contrato tácito, no firmado, un contrato tácito, ¿no?, en que los miembros de una sociedad decidían derechos y deberes para poder vivir mejor de lo que habían vivido en la primera mitad de siglo. ¿Ese contrato social en qué consistía? Pues básicamente en que la gente le daba un poder a la élite político y económica, los que podían decidir por conocimiento, y esa élite, ¿qué devolvía a la sociedad? Pues devolvía protección. ¿Y cómo devolvió protección? Básicamente esto,
después de la Segunda Guerra Mundial hay una extensión del sufragio universal, hay una mejora del estado del bienestar. En España fue un poco más tarde, pero surge en muchos países la educación y la sanidad universal. Se llena de paz un continente como Europa, que no éramos el ejemplo de un continente pacífico, y lo importante, aumenta el empleo. Es decir, el contrato, ¿en qué se basaba? Oye, te voy a dar una serie de... Tú me das para decidir y yo te voy a dar una protección. El crecimiento va a prosperar con esto. Oye, si haces las cosas bien, si tienes una formación, tendrás un salario y vivirás mejor, mejor que tus pasados. Vale, hay gente que se lleva un trozo más de la tarta, pero la cuestión es que todo el mundo mejoraba. Eso es lo verdaderamente importante. Todo el mundo mejoró con este nuevo panorama. Claro, todo en un Estado de Derecho, sustentado por un Estado de Derecho. Y con esto fuimos capaces de superar un pasado de guerra complicadísimo. Esto es una imagen de... Aquí detrás está el vagón donde Francia le hizo firmar a Alemania la rendición en la Primera Guerra Mundial. Es que el mismo vagón lo utilizaron los alemanes para que Francia firmara que Alemania había invadido Francia. O sea, es que estábamos de esta naturaleza eran las cosas, el mismo vagón. Y esto lo conseguimos superar con ese contrato social. Y conseguimos superar esto. Europa surge con esto. Hay que volver. La historia explica tantísimas cosas. Y superado esto, hoy estamos apostando por la paz y por la prosperidad en Europa. Más lentamente, menos lentamente, me gusta más, me gusta menos, se podía haber hecho esto, se podía haberlo hecho lo otro. Pero en la memoria que el proyecto europeo fue para eliminar el conflicto bélico de los países europeos. Y a partir de ahí construir un periodo de paz y prosperidad y que la gente evolucionara. Y esa evolución, Europa es un caso de éxito abrumador. Estos son todos los países en el mundo ordenados por el Índice de Desarrollo Humano. Todos los que ven aquí ustedes sombreados más fuertes, todos son países europeos. Aquí habrá alguno, pero estamos dentro de un grado de desarrollo alto o muy alto. El 50% del gasto social en el mundo está en Europa. La esperanza de vida de las más altas está en Europa. Habrá otros sitios donde habrá renta per cápita más alta, Estados Unidos, pero no tienen los indicadores sociales que tiene Europa. Con sanidad universal y con seguro de desempleo y de pensiones. ¿Hay que reformarlos? Sí, pero hemos tenido esto. ¿Y esto qué ha provocado? Pues un crecimiento espectacular. Esto es la primera globalización, la revolución industrial, el periodo de entreguerras, cae el crecimiento en el mundo y cómo cambia, la pendiente se vuelve mucho más brusca de ese comienzo de la prosperidad en el mundo. Y esto aquí tienen Alemania, Reino Unido y Italia, países potentes en Europa, pero lo mismo España. Experimentó el crecimiento de la misma manera. Claro, hoy todo esto está un poco ensombrecido. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un cierto pesimismo frente a este sistema que nos ha permitido crecer y obtener niveles de prosperidad en el mundo. Y estos son algunos de los países donde entran gobiernos populistas en el poder o bien apoyan al que está en el poder. Y aquí no está Francia. Es que Francia tiene 11 millones de votantes en Marine Le Pen, que es un partido de la extrema derecha. Y nos acostumbramos a esto, pero son países que son antisistema. ¿Qué ha ocurrido? O sea, ¿por qué pasa esto? Pues fíjense, claro, ha habido un cambio, esto es un problema económico.
ha habido un cambio estructural en la economía provocado por el avance tecnológico. O sea, el avance tecnológico es tan rápido que nos llega a desbordar. Y seguramente que habrán visto alguno de ustedes algún gráfico así. Pero aquí tienen algunas de las tecnologías que han cambiado el mundo. ¿Cuánto tiempo necesitaron para alcanzar 50 millones de usuarios? El avión. 68 años. Twitter, ¿no? De las últimas cuestiones que ha irrumpido en el... Bueno, lleva unos cuantos años, pero 2 años para que utilicen 50 millones de personas. Pokémon, si tienen hijos, nietos, 19 días. 50 millones de usuarios. Claro, esto desborda. Claro, ¿y esto en dónde impacta? Claro, impacta en el mercado de trabajo. Hay distintos estudios, cada vez más, ¿no? Los estudios sobre el impacto de la tecnología en el mundo, principalmente en el empleo, han sido estudios principalmente a nivel macro. Ya van bajando y los van especificando por profesiones. Pero este es un estudio de la Oxford Martin School que dice que el 50% de los empleos en el mundo corre el riesgo de automatizarse en los próximos 20 años. Claro, esto cambia el panorama. Lo que más nos puede recordar a esta cuestión es cuando cambió, en la primera revolución industrial, el mundo Europa era agrícola. Y de repente cambió el panorama, pero se sustituyó fuerza agrícola por fuerza en la industria. Uno trabajaba con el arado en la tierra, pero luego era apretando tornillos. Sustituíamos fuerza por fuerza. Costó, porque es una transición, pero personas por personas. Claro, es que ahora es sustitución de cerebros por robots. Y esto cambia el asunto, bastante. Y además, claro, esto no va de gente que está desempleada. O sea, esta frustración de todo este avance tecnológico y todos los movimientos populistas va de frustración, pero no es una frustración de gente que no tiene empleo o de salarios bajos, es una frustración generalizada, porque la automatización no va solo a empleos bajos, va a cualquier tipo de empleo. Y eso también cambia el paradigma, también cambia la estructura económica. Claro, la cuestión es que ese cambio tecnológico impactado en el mercado de trabajo ha impactado en la generación de rentas. Claro, hay un mayor output hoy en el mundo, se producen muchas más cosas, pero con menos factor humano. Con lo cual, la productividad, el crecimiento del mundo no se ve equiparado con el crecimiento salarial. Y este es un problema. No es que en general se esté peor, es que no se mejora. Es decir, la productividad no va a los salarios. Y aquí tienen una diferencia entre productividad y el salario por hora por trabajo, la divergencia que puede estar produciendo esto. Claro, esto que ha provocado que en muchos países, principalmente a más desarrollados, las rentas se hayan estancado en los últimos, aquí, 20 años, 15 años. En Italia, prácticamente el 90% de la población tiene la misma renta hoy que hace 15 o 20 años. No ha habido evolución en las rentas. No es que esté peor, es que hay otros que veo que están mejor y yo no. Y lo mismo en varios países en otros porcentajes. Claro, en Navarra también hemos superado la crisis en términos de producción. Es decir, este es el pico de producción en Navarra previo a la crisis. Hoy estamos aquí. O sea, hemos recuperado los niveles. Pero fíjense que la participación de los salarios en ese nuevo nivel de crecimiento es distinto. Ya no es el mismo que antes, es menor. Es bastante menor. Claro, y esto además provoca una polarización también en los salarios. Porque si uno divide los salarios en porcentaje de la gente, cómo los recibe, fíjense que en el 2008 al 2016 los salarios inferiores crecen un 2%, pero los superiores
un 9%. Si además amplío esos deciles, el 10% superior cobra un salario bastante mayor que el 10% inferior. Es decir, eso también va de polarización de los salarios. Claro, y es gente que también le gustaría trabajar más. Esto no va solo de gente desempleada, esto va de gente que le gustaría trabajar más horas y no puede trabajar más horas. En España hay 1,5 millones de personas que le gustaría trabajar más horas de lo que lo hace. Y además hay muchas personas, en 2018, de los 22 millones de contratos que se han firmado, 20 millones son contratos temporales, con todo lo que eso acarrea. El resto son contratos indefinidos, pero una parte muy pequeña. Y los contratos temporales que duran poco están aumentando. Entonces, esta frustración de ese mayor crecimiento que hay en el mundo no se traslada a las rentas, claro, ¿qué está provocando? Por resumir, pues este gráfico que parece un elefante. Es decir, si uno divide el mundo, este es un gráfico en el mundo, y divide los percentiles de renta, la clase media, lo que nosotros conocemos clase media, no la clase media asiática, lo que conocemos como clase media es esto. Claro, son los únicos que no han mejorado. Claro, y esta frustración, ¿qué está provocando? Que determinados gobiernos populistas capitalicen. El 80% de los votantes de Donald Trump les preguntaban y el 80% decían que hoy estaban peor que hace 50 años. El Brexit, el grueso de los votantes del Brexit, era gente con una renta menor de 30.000 libras, que tampoco está mal, pero es gente que no había mejorado. Donald Trump, cuando él se presenta a la presidencia de los Estados Unidos, en 30 segundos da con la tecla. Y él lo que dice, el sueño americano ha muerto. Yo, con vosotros, sé cómo hacerlo. Votadme. Y él dio con la tecla, dio con la frustración de millones de personas que ven que otros mejoran y yo no mejoro. Y eso es parte del surgimiento de los nacionalismos. Claro, ¿qué lecciones podemos aprender para seguir caminando? Claro, puede resultar algo ya muy manido, que estamos en un momento de cambio tecnológico, que estamos en un momento de cambio demográfico, vamos a una situación de envejecimiento, pero verdaderamente, para el análisis, sí que vivimos en un momento de gran crecimiento, pero hay un conjunto de ciudadanos frustrados, que tendrán sus razones, porque las razones son personales, habrá que tener en cuenta, y habrá que tenerlos en cuenta para el diagnóstico. Pero lo que no podemos hacer es no preservar el modelo económico que nos ha llevado hasta aquí, que es el modelo económico del Estado de Derecho, de la democracia, de la apertura al mundo, del libre mercado, del estado del bienestar. Ese es el modelo económico que nos ha llevado a día de hoy a los niveles de bienestar que hoy disfrutamos. Claro, ante eso uno puede decir, me cargo el edificio, voy a hacer una cosa radicalmente distinta, esos son los populismos, oye, o nos sentamos y vamos a reformarlo, que no tiene nada que ver. Claro, ese modelo económico, el que debemos preservar, el del crecimiento sin parangón, claro, la capacidad de crecimiento, esto no nos viene dado. Estamos acostumbrados a crecer, pero esto hay que trabajarlo. Fijaos, esta gráfica, o esta fotografía, esto es Haití, deforestado. Esto es la República Dominicana. Claro, Haití es un estado fallido, corrupción enorme, no hay una democracia. La deforestación implica que se han cargado los recursos naturales y que su desarrollo no es sostenible.
Y al lado está la República Dominicana. Oye, un país en vías de desarrollo, no es un país rico, pero es que es 10 veces la renta per cápita que Haití. Y tiene que ver con sus factores institucionales. Esto, que puede ser una isla desde un satélite, pues no es una isla. Esto es Corea del Norte, donde solo hay luz en su capital, donde la gente está sumida en la más absoluta pobreza, y esto es Corea del Norte, que se sumó al crecimiento del mundo y hoy tiene una renta per cápita que es espectacularmente mayor que el país que tiene al lado. Claro, el crecimiento, lo que nos ha llevado hasta aquí, hay que trabajarlo. Es fundamental, no viene de la nada. Y en este contexto, ¿cómo aplicamos a Navarra? ¿Qué aprendemos para Navarra? Pues fíjense, nubes hay. Las últimas previsiones económicas han sido como un mazazo, ¿no?, para Europa. Venimos de un crecimiento, de un ciclo económico bastante expansivo, 2016, 2017 y 2018. Las previsiones para el 2019 en países grandes en Europa, Alemania, se han recortado en 7 décimas en algunos organismos. Las noticias de la semana pasada eran estas. La OCDE rebaja, el Banco Central Europeo rebaja, la Comisión Europea rebaja. Además, la política económica, hay incertidumbre porque lo que decían que iban a hacer ahora no se va a hacer. Estábamos en una época de subir tipos y de repente los bancos centrales han dicho, ojo, de momento no subimos tipos, que esto me parece que no va a crecer. Vamos a esperar un poco. Claro, Navarra, su nivel de PIB per cápita sí que sufrió el impacto de la crisis. Hoy ya estamos creciendo. Pero estamos acortando distancia con respecto a España. Si España es el valor 100, Navarra va reduciendo su distancia con España. Ojo en dormirnos. La renta per cápita depende básicamente de 3 variables. Una variable demográfica, es decir, cuánta población hay en Navarra que puede trabajar. En Navarra es un poquito menor en España, con lo cual no nos cuenta a nuestro favor. Depende del mercado de trabajo, que en este caso la tasa de actividad parecida a España. Y por último, fijaos, en la tasa de paro, las dos tasas, tanto la de España como los de Navarra, tenemos menores tasas de paro que el pico de nuestra crisis, pero son tasas de paro inaceptables. Para el momento del ciclo económico que hemos vivido, un crecimiento exitoso los últimos 3 años, inaceptables. Claro, Navarra es más productiva que España, ojo, pero está perdiendo ventaja. Y aunque cuenta con un comportamiento del mercado laboral en tasa de ocupación, personas que están trabajando, la distancia también se acorta. Muy brevemente, compararnos con el País Vasco, por aquello que es la región que tenemos al lado, que tiene una estructura productiva parecida a la nuestra y además tiene un régimen, ¿no?, con una cierta autonomía, como la nuestra. Claro, el País Vasco, su renta per cápita está creciendo, se está ampliando la brecha con respecto a Navarra. Se ha aprovechado en el País Vasco los últimos 3 años. Y además, lo que se espera para los próximos años, que lo ven aquí, el crecimiento del PIB per cápita en el 2017 hasta el 2020, resulta que el País Vasco también espera un crecimiento mayor que el nuestro. Insisto, han aprovechado el ciclo expansivo económico. Nosotros no lo hemos aprovechado tanto. En cualquier caso, si nos comparamos con Europa, Navarra es una región líder. Superamos en renta per cápita a 3 de cada 4 regiones en Europa. Pero si damos un pasito más y vemos el indicador de progreso social, que es más extenso, o sea, no es solo la parte de riqueza material que me puede dar el PIB.
tiene que ver con las condiciones sociales y medioambientales que los países les dan a sus ciudadanos. Ahí Navarra ya baja a la mitad de la tabla. Ya no está tan bien. Claro, ¿esto por qué es? Pues fíjense, hay una relación muy directa con el índice de progreso social con la competitividad de una economía. La competitividad de una economía, que es un concepto además muy manido, entran muchas variables. No solo la variable material que puede ser el PIB, entran otro tipo de conceptos que tiene que ver cómo de atractivo es el entorno para las empresas y cómo de atractivo es el entorno para los ciudadanos. Es un concepto más amplio, que piensa en el largo plazo, que piensa en el futuro. Pues esta relación, que es muy directa, resulta que el indicador de competitividad en Navarra todavía es peor. Es decir, tenemos mucho que mejorar. Ese indicador tiene que ver con este conjunto de indicadores. Son unos indicadores básicos, unos indicadores que tienen que ver con la eficiencia y unos indicadores que tienen que ver con la innovación. Los que les pongo aquí en verde, estos los obvio. Siempre se puede mejorar, en todo se puede mejorar siempre, pero superan a la media. Con lo cual, los dejamos al margen del análisis, aun sabiendo que siempre existe campo de mejora, siempre. En esto suspendemos. Suspendemos en infraestructuras, en eficiencia del mercado de trabajo, en preparación tecnológica y en sofisticación empresarial. Los que no he nombrado es porque tienen que ver mucho más con el ámbito nacional que con el ámbito más puramente local, regional. Fíjense, de estos, eficiencia del mercado de trabajo, pensando no solo en el corto plazo, es decir, cuando los gobiernos toman posesión y empiezan a trabajar, sino también pensando en el medio y largo plazo, en ese que hay que pensar también, porque llega, pues la eficiencia del mercado de trabajo, hombre, ¿a qué tiene que aspirar una región? A lograr el pleno empleo. Y tiene que aspirar a adaptar la oferta laboral a lo que demande el futuro de las empresas. Claro, el mercado de trabajo, recuperando el gráfico que habíamos visto anteriormente, claro, Navarra, el propio ciclo económico, porque la inercia del ciclo es brutal, ha permitido que las tasas de desempleo se reduzcan. Pero la propia inercia del ciclo, claro, ya llevamos unos cuantos trimestres que estamos atascados. Es decir, mientras España sigue bajando, nosotros hemos quedado en el 10%. Claro, ¿qué es ese 10%? Ese 10% es lo que se llama la tasa de paro estructural. O sea, cuando el parado o el desempleado lleva en el desempleo ya un tiempo, claro, con la crisis hay gente que lleva en el desempleo bastante tiempo, más de un año, más de 2 años, 4 años. Claro, este tipo de desempleo se convierte en desempleo estructural, es decir, se pierden habilidades, es muy difícil volver a entrar al mercado de trabajo. Claro, este 10% ya lleva unos meses. Ahora sí que un gobierno tiene que poner toda la carne en el asador, porque ahora hay que hacer políticas ad hoc para el mercado de trabajo. Ahora ya no vale el ciclo, ya no vale la inercia, aunque me lo apunte tanto. Ahora hay que hacer cosas en el mercado de trabajo. ¿Y qué cosas? Bueno, pues la empleabilidad, es decir, mejorar la empleabilidad de la gente para que pueda entrar mejor al mercado de trabajo, ese es un gran reto. Claro, ¿qué ha pasado en Navarra? Fíjense, Institución Futuro lleva publicando pues prácticamente desde finales del año pasado distintos aspectos de cómo mejorar o cómo ha trabajado el gobierno actual distintas variables. Una es el tema de la renta garantizada junto con la empleabilidad. Claro, en el 2015, si se destinaban estos euros a la intermediación financiera, perdón, a la intermediación en la búsqueda de empleo, hoy esos euros han disminuido a la mitad. Claro, ¿a dónde han ido? Pues han ido a renta garantizada. Sorprendentemente, cuando además estamos en la expansión del ciclo, cuando la tasa de desempleo ha aumentado, cuando en 2015 34.000 personas
estaban en hogares de baja intensidad de trabajo. Ha subido en el 2016 y le cuesta disminuir. Claro, esto es sorprendente, pero se han dedicado muchos menos euros a emplear a la gente. Es que esto es de medio y largo plazo. Esto cuesta más. Y fíjense, las tecnologías disruptivas, las que están, aquí he puesto unas cuantas, ¿por qué son disruptivas? Porque llegan, son rápidas y luego se van y aparecen otras. Claro, para esto, las políticas que puede llevar a cabo un gobierno, ya no vale con eso, el gobierno, más educación. Que sí, que se necesita más educación, pero igual hay que focalizar. Claro, más conocimiento. Con las tecnologías de hoy, el conocimiento se lo lleva el viento rápidamente. Probablemente tenemos que apostar por educación en capacidades. Que la gente sea capaz de asimilar esas tecnologías y poder emplearlas. Esto ya lo hacen, si está todo inventado. Estados Unidos, cada vez más, la evolución de las tareas demandadas tiene que ver con habilidades sociales, con actividades analíticas no rutinarias. Las rutinarias van en descenso y aquí les he puesto algunas de las habilidades que más se demandan en el mercado de trabajo. Pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, fundamental, negociación, fundamental. Hay que apostar, no por cualquier tipo de educación, por la educación también en capacidades. En el tema de preparación tecnológica e infraestructuras, que lo uniré. Bueno, pues hay que adaptar las infraestructuras para favorecer el intercambio de personas, de bienes, de servicios, de lo que sea. Y además preparar a la comunidad para un mundo digital. Claro, Navarra es pequeñita, geográficamente está además por ahí arriba, ¿no? Claro, nos costó mucho estar dentro de los ejes del tren de alta velocidad. Claro, que se haya perdido un tiempo tan maravilloso en no poder avanzar en el tren de alta velocidad en Navarra y lo mismo en las infraestructuras tecnológicas, con la banda ancha. Fíjense, un dato general, por cada euro de inversión en infraestructura, te devuelven rentabilidad el doble. Y además, también nos sirve cualquier inversión, porque hablamos, ¿no? Necesitamos más inversión, necesitamos más educación, claro, pero inversión cada vez más en activos intangibles, en conocimiento. Estados Unidos ya está en eso. O sea, ¿se necesita inversión en activos tangibles en maquinaria? Sí, pero se necesitará también mucha inversión en activos intangibles. En Navarra se puede apostar por lo que llaman los Living Lab, son los laboratorios vivientes. Es decir, crear ecosistemas para que se experimenten en determinados sectores. Y sobre todo, que se genere conocimiento. Tenemos experiencia en esto. El coche eléctrico, seguramente que lo escucharán en los medios de comunicación, pero Navarra podía hacer muchas más cosas. Podía hacer en el tema sanitario, podía hacer en la industria 4.0, en la eólica, que aquí fuimos pioneros. Inventamos un modelo de energía eólica en Navarra, aquí, hace unos años. En tema sanitario, en la agricultura. O sea, podríamos elevar la productividad enormemente. Y para terminar, la parte de sofisticación empresarial. Claro, ¿en qué sentido? O sea, tenemos una industria con mucho peso en nuestra estructura productiva y podríamos ayudar a terciarizar la economía con servicios que vayan a la industria e incluso fomentar el desarrollo de nuevos modelos de negocio orientados a la economía digital. Ese es el peso de la industria en Navarra. Depende de los datos, uno encuentra 28, 29, 30, da igual. Alto. Claro, este peso de la industria y además la fortaleza exterior que tiene una comunidad como Navarra, que es netamente exportadora, ojo, no nos durmamos, porque fijaos, este es el incremento de empresas que comercian regularmente al exterior
entre el 2013 y el 2018. En Navarra, ¿sabéis cuánto ha aumentado en estos años de expansión económica? Un 0,8%. En el País Vasco es abrumador el dato, 72%. Y además, aunque en innovación aprobamos, claro, podemos hacerlo mejor, porque el que compite que está al lado y tiene nuestra estructura productiva y tiene la capacidad para apoyarlo desde su autonomía, nos está pasando rápidamente. Aquí está el País Vasco en lo que gasta en actividades de I+D y la cifra de negocios, la facturación en productos nuevos. Navarra está aquí. ¿Más que España? Sí. Pero ya que nos comparamos con los mejores. Claro, ¿esto qué provoca? Que el empleo en sectores de alta tecnología en Navarra sea bastante menor. ¿Esto es hacia dónde vamos? O sea, la competencia está aquí en el mundo. El crecimiento está aquí. Entonces, ¿cómo crear un entorno atractivo? Porque los poderes públicos, la administración, tiene herramientas para ello. Siendo excelente, esto no falla. O sea, cuando uno es excelente, no falla. Y excelente en la política fiscal, en la política financiera y en la política presupuestaria. Claro, en la política fiscal, Navarra tiene autonomía fiscal. Este es el índice autonómico de competitividad fiscal que lo publica la Unión de Contribuyentes, y ahí Navarra, teniendo una autonomía fiscal, desde el año pasado hasta el último publicado, ha perdido 3 puestos. Pero lo más relevante es que en determinados impuestos somos los peores. En renta estamos en el puesto último del conjunto de España, en patrimonio en el penúltimo en el conjunto de España, y en sucesiones hemos caído también drásticamente. Pero es que en IRPF, lo sorprendente incluso es que en los trapos y tipos de renta baja somos los peores, incluso ahí. O sea, aquí hay campo de mejora, hay mucho campo de mejora. La deuda pública. Eso es un gráfico que también publicó Institución Futuro en esas fichas que va publicando sobre cómo ha sido el trabajo del gobierno actual. Estos son proyectos de presupuestos. La deuda pública en Navarra, a pesar del crecimiento tan espectacular que hemos vivido, a pesar de las reformas fiscales, que ha sido una reforma fiscal en la que se ha apretado en el tema impositivo, la deuda ha seguido aumentando. Hoy el navarro paga más en deuda que lo que era al principio de la legislatura. Aunque al final, esto es proyecto, aunque al final hoy me digan, no, algo hemos amortizado, ya, pero la deuda por habitante ha aumentado en un momento expansivo. Cuando nos lleguen las vacas flacas, porque ustedes saben que esto va de ciclos económicos. Quiero decir que estamos aquí y cuando llegamos al máximo, luego nos toca bajar y volvemos a subir. Cuando nos lleguen las vacas flacas, pues ¿qué hacemos con niveles de deuda los que estamos hasta aquí? ¿Pedimos más deuda? Claro, porque el ciudadano pedirá que se gaste más del sector público, pagamos más intereses, todo tiene su coste. Y desde el punto de vista del presupuesto, nuestros vecinos, País Vasco, hay un gap en la parte de desarrollo económico enorme. O sea, ellos han apostado por la parte de desarrollo económico, porque recuerden que el crecimiento económico, la capacidad para crecer, hay que motivarla. Eso no viene de la nada. Hay que hacer que crezcamos. Y cuando hacemos que crezcamos, los gobiernos, porque el crecimiento económico es un medio, no es ningún fin, no es una visión economicista. Es un medio. ¿Para qué? Para garantizar lo que un gobierno tiene que garantizar, que son servicios públicos. Y además servicios públicos estables. Pero para eso hay que hacer las cosas bien en los ciclos altos y en los ciclos bajos. Claro, yo comenzaba, y con esto ya termino, esta sesión preguntando cómo ven el futuro ustedes, ¿no? Yo creo que hay que verlo con ilusión.
O sea, el dejar un futuro para nuestros hijos o para los niños hoy depende de nosotros. No depende de nadie más, depende de nosotros. Pero claro, para dejar ese futuro, lo que tenemos que hacer es preservar el orden económico, social y político que nos ha permitido llegar hasta aquí, que es el Estado de Derecho, que es la democracia, que es la apertura al mundo, que es el libre mercado, que es el bienestar que nos ha proporcionado también el sector público. Claro, cargarnos esto, derribar el edificio, intentando antes no reformarlo, es complicado. Claro, ¿y esto de quién depende? Pues de los gobernantes, por supuesto, pero depende de todos nosotros. O sea, depende de los partidos políticos, depende de los sindicatos, depende del ciudadano, depende de la sociedad civil, que es lo que nos une hoy aquí. Depende de todos nosotros. Yo creo que se lo debemos a los niños de hoy. Gracias. Bien, muchas gracias, María Jesús. Gracias. Ha sido una espléndida intervención. Se abre turno de preguntas. Yo tengo una curiosidad. ¿Qué porcentaje del PIB supone en Navarra el ingreso fiscal? ¿Y cómo es, si tienes el dato, y cómo es comparándolo con el resto de España? El ingreso fiscal El ingreso fiscal, ¿qué porcentaje del PIB supone el ingreso fiscal? Bueno, o sea, en realidad, claro, los presupuestos en Navarra, básicamente, lo que se ingresa es lo que se debería gastar con ese pequeño gap de déficit, ¿no? Bueno, más o menos los ingresos en Navarra rondan fiscalmente los 4.000 millones de euros, con el pequeño gap que uno puede dejar para déficit público, que, por cierto, para los próximos años desaparece, es 0%. Bueno, pues eso suponiendo alrededor de 20.000 millones de PIB, básicamente es prácticamente un quinto más o menos. ¿Y ese quinto, cómo es comparándolo? O sea, ¿está Navarra ingresando menos que otras comunidades? ¿En qué situación se coloca? No, ¿Es un problema de ingreso o es un problema de gasto el que tiene Navarra para no haber aprovechado estos últimos años de bonanza? La parte de ingresos y la parte de gastos, o sea, normalmente en los ciclos expansivos económicos lo que ocurre es que lo que uno presupuesta, valga la redundancia en el presupuesto público, siempre es por debajo de lo que luego realmente ocurre. O sea, el crecimiento en ingresos es muchísimo mayor de lo que uno presupuesta. Claro, en su contrario, cuando estamos en la fase baja del ciclo, lo que uno presupuesta, claro, es mucho mayor de lo que luego realmente es. No es una cuestión de ingreso y gasto. ¿Por qué no es una cuestión de ingreso-gasto? Básicamente porque nosotros tenemos un límite de déficit público, tenemos un límite de deuda pública, que uno además puede optar en utilizar el límite o no utilizarlo. Lo que va es de la gestión, de a qué dedico mis recursos, cómo los reparto. O sea, esa es la verdadera cuestión. Claro, si uno piensa que el desarrollo económico pues viene de la propia inercia del ciclo, pues cuando se acabe el ciclo, el desarrollo económico pues acabará también con el ciclo, o por lo menos no será tan expansivo. Si se dedican a las políticas de corto plazo, el presupuesto público, pues en el momento en que el ciclo también luego empeore, esas políticas luego tendrán que ser muchísimo mayores. Pero no tiene que ver con la parte de ingreso y gasto, tiene que ver con la parte de cómo uno reparte el presupuesto. Sí, bueno, es qué ingresas y cómo lo ingresas, en base a qué lo ingresas. Según cómo ingreses, es posible que estés alejando a los protagonistas del desarrollo. Bueno, o sea, en realidad los últimos 4 años lo que prácticamente nos ha apoyado es a la parte de desarrollo económico y han aumentado espectacularmente, bueno, pues otros departamentos como puede ser, por ejemplo, política social o puede ser sanidad. O sea, que no digo que no tenga que ser, si los resultados son buenos. O sea, al final es dedicar políticas públicas a algo y ver los resultados. Si los evaluamos, si no los evaluamos,
Pues nos quedaremos en que hemos dedicado más recursos, estarán muy contentos, la gente les esté llegando por departamentos, pero si no nos evaluamos, pues se podrán cometer errores un año tras otro. Ahora bien, si no se apuesta por el desarrollo económico, esto no es un maná que está ahí. O sea, que de repente, es que estamos mal acostumbrados, porque siempre hablamos de crecimiento económico, pero el crecimiento económico hay que incentivarlo, hay que prepararlo, hay que proyectarlo. Y con ese crecimiento económico, que es un medio, no es un fin, con eso es lo que hay que tener el medio para poder desarrollar servicios públicos. Luego ya veremos a cuáles, porque las políticas económicas de los distintos partidos políticos difieren en eso, precisamente. Pero si uno alimenta el crecimiento económico, pues habrá maná para todos. Pero si no se alimenta, cuando lleguen las vacas flacas, que llegarán, pues el problema será de otra naturaleza. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la exposición, que en toda la última parte y en el tema económico estoy de acuerdo. Pero dos precisiones sobre los primeros pantallazos. Quiero recordar, porque ha sido muy rápido, que se confunde en uno lo que es riqueza con lo que es patrimonio. Porque si no, el 1% de los ricos malísimos, malísimos, frente a las legiones millonarias de pobres, es un argumento podemita que no responde a la realidad, según mi opinión. Pero bueno, quería incidir en otra cosa, que me parece más importante. Es el sistema de cómo se analiza el populismo. El populismo es más complicado. Y es más complicado porque los gobiernos democráticamente elegidos no son dueños de sus economías. Porque la economía se ha internacionalizado y estamos en una situación de, digamos, de deuda muy por encima de lo que se puede pagar. Entonces, ¿qué pasa? Que si Grecia quiere hacer una cosa y le da un toque de atención cualquier organismo internacional, la gente percibe que sus políticos elegidos democráticamente no deciden y hay una desafección. Pero luego hay otro tema. Cuando nace Europa con los 5 países, el tema del carbón y del acero, y era una Europa que tenía valores. Los 5 primeros fundadores eran gente católica, creo recordar, y de ahí viene la corona de Europa, y etcétera, etcétera, que no vamos a tocar. Entonces, había una serie de valores comúnmente aceptados por la sociedad, cosa que hoy no lo hay. Y entonces, en los aspectos que decías estoy de acuerdo, pero faltaría complementar el análisis con lo que son los valores culturales. Es que los valores culturales de sentido de pertenencia son muy importantes, no solo es la economía para que la gente se sienta a gusto. Es decir, entonces, claro que la gente está dando una patada a las instituciones europeas en cierto sentido, porque no se sienten reflejados y por lo que viene son argumentaciones económicas y luego una pérdida de los valores tradicionales. Y esa pérdida de los valores tradicionales son desasosegantes para muchísimos ciudadanos. Y no voy a entrar ahora en cuáles son, pero digo, para completar, eso yo creo que te hace explicar por qué Víctor Erdogan, por qué el húngaro tiene tanta fuerza en su país, porque claro, es que aquí vinieron muchos emigrantes por las meteduras de pata de Obama y por las necesidades de mano de obra de Alemania. Y nos metieron emigrantes de forma un poco desasosegantes para muchos europeos. Entonces, todo eso es lo que ha complicado. Entonces, en cuanto a la asertibilidad respecto al futuro y todos estos temas culturales y de inmigración, pues hace que, claro, el populismo no son gente rara, el populismo son lo que podían ser nuestros padres. Y mucha gente cercana, y lo que opinan muchos, o sea, ¿y por qué Vox tiene tanta aceptación en mucha gente que se atreve a decirlo? Entonces es el tema realmente complicado, que claro que tiene, que es una preocupación, pero que hay que darle con un análisis un poquito más profundo, aunque no era el tema de la conferencia, eran los primeros pantallazos, y enhorabuena por el tema económico, que estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, un poco por complementar, en la parte de riqueza sí que es acumulación de activos, lo que comentaba en la primera pregunta. Y luego, claro, o sea, Europa es cierto que nació con una serie de valores, pero luego al ampliar a un conjunto de países en el que los valores son distintos, bueno, pues los valores iniciales se diluyen. Luego sí que tiene que ver mucho más con un proyecto económico, que no es el origen
¿vale? Pero bueno, ahí sí que se diluyen y luego, claro, es la parte, o sea, el análisis que yo he hecho de la parte nacionalista es la parte de frustración marcado por un problema económico que tiene que ver con el mercado de trabajo y la generación de rentas. Por supuesto que hay otras aristas, si no sería demasiado fácil. Pero la parte económica fundamentalmente está trabajada en eso. Pero estoy de acuerdo con el resto de cuestiones que ha comentado. Gracias. La amenaza que nos has comentado del populismo, evidentemente la disminución de lo que ha sido hasta ahora la ocupación del ser humano está cambiando brutalmente. Hoy los excedentes de trabajo en lo que ha sido ocupación tradicional son brutales y está por ver qué inventamos para el trabajo. El populismo apuesta por la renta, no me acuerdo cómo le llaman, pero vamos, básica universal. Por la renta básica universal. Renta básica universal es acabar con una de las características del ser humano, que es la ambición personal, el deseo de superación, deseo de desarrollo, el que tu vida responda a tu esfuerzo. Esto, para mí, entiendo que es una gran mentira y ese es el mayor de los riesgos, que es lo que conlleva ese populismo. Pero, ¿cómo se puede evitar? Porque es fácil arrastrar a la gente, como has dicho muy bien en la exposición, trandio con la tecla. Sí, o sea, la renta básica, claro, el contrato social que se firmó después de la Segunda Guerra Mundial no fue una firma, sino fue un acuerdo tácito, ¿no?, entre los miembros de una sociedad. Claro, ese contrato social se ha roto. O sea, hoy la gente ya no es verdad que el que se esfuerza, el que estudia, tiene un trabajo y va a vivir mejor que sus padres. Eso se ha roto. Ese es el tema de la frustración, el que la productividad no se ha trasladado a los salarios. Claro, la tecnología que nos puede dar miedo, pues porque no sabemos muy bien a dónde va, claro, te abre un campo de posibilidades enorme. No hay que olvidar que estamos en un momento de crecimiento económico como nunca en la historia y además estamos en una región próspera. Con lo cual, teniendo esto de fondo, lo que hay que pensar es en cómo va a ser el nuevo contrato social. Es que el nuevo contrato social tendrá que ver con la renta básica universal. Pero no es un tema de Podemos. O sea, los populismos no se pueden apropiar de este concepto, porque es un concepto al que iremos, porque la generación de rentas, donde el capital se lleve una parte fundamental, igual es que el sector público tiene que ser inversor de ese capital para poder tener rendimientos. Claro, porque poner más impuestos detrae la actividad económica, eso está claro. Pero igual el sector público tiene que trabajar de otra manera, igual tiene que ser inversor de esos proyectos enormes de capital tecnológico, como las grandes empresas, y obtener recursos para poder repartirlos. Es que tendremos que cambiar la perspectiva de cómo es el tema fiscal hoy en el mundo y quizá haya que ir hacia una renta básica universal para todos. Pero esto no es populista. O sea, esto es un concepto que se está trabajando, no digo que tenga que ser así. Lo que se está aprovechando ahora es, populismo es la renta garantizada, que es distinto. Pero la renta básica universal, pues no lo sé. Igual de aquí a 40 años, 50 años, tiene que ser de esta manera. Si prácticamente los empleos se automatizan, los ingresos que repartes al ciudadano tendrán que llegar de otra manera. Si no somos capaces de poner impuesto al capital, es decir, ¿cómo repartes lo que puede ganar una empresa que no utiliza trabajadores y que quizá, poniéndole más presión fiscal, detrae esa actividad? Pues igual el sector público tiene que ser partícipe, inversor, tiene que cambiar la concepción. No es intervencionista, o sea, es otra modalidad, que no sé cuál es, pero se habla de este tipo de cuestiones. Habrá que pensarlo. Pero esto no es un concepto populista, es un concepto hacia
otra sociedad a la que vamos, distinta, en la que tendremos que pensar de manera distinta, que nos cuesta mucho, porque pensamos mucho en cómo somos ahora. Sí, pero habrá que pensar hacia dónde vamos. Esto no es para mañana, ¿eh? Esto es para dentro de mucho tiempo. Lo que pasa es pero que habrá que ir pensando. El desarrollo global es una suma de desarrollos individuales. Y yo veo que una renta básica, o sea, eso de cobrar por vivir, no va muy a favor del desarrollo personal. Y si no hay desarrollo personal, difícilmente habrá un desarrollo global. Sí, pero yo creo que no desincentivará el trabajo. No desincentivará. Es que será una cuestión distinta, porque pensamos con la mentalidad de hoy. Pero el mundo será diferente. Y la gente con la renta básica universal, que no sé si será, pero seguirá trabajando. Porque está dentro, es innato al ser humano. Es innato mejorar, es innato crecer. Y además lo que hay que preservar es precisamente eso, la capacidad de crecimiento, que es con el orden que hemos vivido hasta el día de hoy. La apertura al mundo, el libre mercado, el Estado de Derecho, la democracia. Eso no tiene que cambiar, pero habrá que pensar cómo redistribuir de otra manera, porque es justamente ese descontento social lo que está provocando esto. Si no lo metemos en el cóctel de diagnóstico, no daremos con la solución. Otra cosa es que no nos guste, o nos guste poco, pero es parte de la frustración que hay. Nos costará ver una unión fiscal, que nos costará ver una unión fiscal en Europa. O sea, la unión monetaria, ya descansamos en el Banco Central Europeo hace unos cuantos años nuestra moneda, pero la unión fiscal será muy complicado. O sea, la política monetaria quizás está más alejado de cada uno de nosotros, pero la política fiscal es la más política de las políticas. ¿Dónde hace política un gobierno? En el presupuesto. ¿Hoy le vamos a quitar a los gobiernos su política fiscal? Será complicado. Podremos hablar de un Ministerio Europeo de Finanzas, que Macron y Merkel están hablando. Macron le dice, Merkel, vamos a hacer un Ministerio Europeo de Finanzas, y Merkel le dice, sí, pero ojo, bien delimitado. No me quites competencias. Claro, eso sí veremos. O veremos un activo soberano europeo, pero que lo imita una institución europea, complicado. Será público-privada. O sea, la unión fiscal tardaremos muchos años. Antes tenemos que hacer la unión bancaria. Yo tampoco, pero probablemente. Antes hay que hacer la unión bancaria, antes hay que hacer la unión de capitales. La unión fiscal, conviviremos con ella. Conviviremos con ella. Cada uno tendrá su política fiscal. Será muy difícil que los países cedan soberanía como cedieron con la política monetaria. Sí, buenas noches. Enhorabuena por la conferencia, en primer lugar. Yo le quería preguntar, bueno, igual ha respondido ya, por lo menos parcialmente, a lo que le quería preguntar, pero quería hablar precisamente sobre el nuevo contrato social. Es decir, la crisis del estado de bienestar, la crisis de la socialdemocracia, está relacionada efectivamente con esta crisis del contrato social. ¿Cómo se puede hacer un nuevo contrato social en una coyuntura política y económica en la que se caracteriza fundamentalmente por una deuda extraordinaria de todos los países y que se caracteriza precisamente por una polarización política en todos los países? ¿Hay algún dato que nos lleve al optimismo en este sentido? Porque parece que si en época, diríamos, relativa de bonanza, de desarrollo económico, no hemos sido capaces de hacerlo en época de crisis, como parece que se avecina una próxima recesión, por lo menos mucha gente, muchos expertos lo vaticinan así, me figuro que avanzar en este contrato social será bastante más difícil. Pues mire, en mi opinión, no tiene que ver con los ciclos económicos.
sea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba sumida en la destrucción y se llegó a un acuerdo. Tiene que ver mucho más con los consensos. O sea, con el aislacionismo a lo que hoy parece que va el mundo, Trump, Brexit y algún país más, Italia, que también tiene un gobierno que el euro no le gusta, es euroescéptico. Así seguro que no. ¿Por qué? Porque precisamente por lo que usted comenta, deuda a nivel global, políticas monetarias que impactan radicalmente en países y en unos países y en otros, lo que se necesita es coordinación. O sea, lo que sí que se necesitará serán instituciones que coordinen las políticas económicas sociales en el mundo. Por lo menos para empezar, eso. Luego la solución no la tengo. No estaría aquí, estaría diseñándola. Estoy trabajando en ello, porque además es un tema que me interesa. Pero lo que sí le puedo asegurar es que probablemente de ciclos económicos no vaya de consensos y de coordinación. Que la experiencia además la tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Superar lo que superamos es un éxito tan rotundo que decir hoy podemos superarlo. Por lo menos prefiero quedarme con la parte positiva de este aspecto. Muy bien, pues gracias María Jesús. Evidentemente, soluciones es muy difícil dar, inquietudes has sembrado todas, pero has acabado tu discurso diciendo yo creo y tengo esperanza. Creo que es lo que todos tenemos que tener y así tenemos que concluir esta jornada. Muchas gracias. Gracias.